Había una vez un reino fragmentado, un pueblo confundido, y una generación que había olvidado a su Dios. El templo estaba en ruinas, la idolatría reinaba en las calles, y las enseñanzas del Señor estaban perdidas. Era una época de tinieblas espirituales. Pero fue entonces, en medio de esa oscuridad, que nació un niño llamado Josías. Josías no parecía un salvador, ni siquiera parecía un líder. Su infancia comenzó en el palacio de Judá, pero su vida daría un giro dramático antes de entender el peso de una corona. Su abuelo, el rey Manasés, había sido uno de los más perversos monarcas que Judá conoció. Llenó Jerusalén de altares paganos, adoró a ídolos en el propio templo de Dios, practicó la hechicería e incluso derramó sangre inocente. Su padre, Amón, siguió sus mismos pasos. Pero entonces, algo sucedió. Josías tenía apenas 8 años cuando fue coronado rey de Judá. 8 años, una edad en la que la mayoría de los niños apenas comienzan a comprender el mundo. Pero la corona fue puesta sobre su cabeza, y aunque era joven, Dios ya había puesto algo distinto en su corazón. Los primeros años de su reinado fueron guiados por consejeros y sacerdotes. Pero algo latía dentro de él, algo que lo impulsaba a buscar más allá de lo que veía. A la edad de 16 años, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su antepasado, no porque alguien se lo impusiera, sino porque algo en su alma anhelaba la verdad. No se conformaba con la herencia de idolatría, quería conocer al Dios verdadero. Ese despertar espiritual fue creciendo dentro de él, y a los 20 años, Josías ya no podía quedarse quieto. Tomó una decisión audaz: purificar la tierra. Fue por todos los rincones de Judá, y hasta el territorio de Israel que quedaba. Destruyó los altares de Baal, derribó las imágenes esculpidas, quemó los objetos dedicados a los ídolos, y hasta desenterró los huesos de los falsos sacerdotes para esparcir sus restos como símbolo de juicio. La gente miraba sorprendida. Nunca un rey tan joven había mostrado tanta determinación, tanta pasión por la santidad. Josías no actuaba con miedo, actuaba con convicción, porque sabía que su nación estaba perdida, y que solo un retorno al Dios verdadero podía restaurarla. Pero lo más impactante aún estaba por suceder. A los 26 años, Josías ordenó que se reparara el templo del Señor, ese lugar santo que había sido abandonado, saqueado y olvidado. Envió a sus oficiales y levitas con la misión de reconstruirlo, restaurarlo y limpiarlo. Mientras trabajaban en las profundidades del templo, entre las ruinas y el polvo acumulado por décadas, el sumo sacerdote Hilcías encontró algo que cambiaría la historia: un libro antiguo. Era el libro de la ley de Moisés, la palabra de Dios, el corazón mismo del pacto entre el Creador y su pueblo. Olvidado, cuando le entregaron el libro al escriba Safán, este lo leyó y luego lo llevó al rey Josías. Y allí, en el palacio, cuando las palabras de ese libro fueron leídas en voz alta, algo estremeció al joven rey. Su rostro cambió, su corazón se quebrantó, y en un acto de desesperación espiritual, rasgó sus vestiduras, porque Josías entendió que durante generaciones el pueblo había vivido en rebelión, que todo lo que estaban haciendo estaba en directa desobediencia a los mandamientos del Señor, que la ira de Dios estaba cerca, y que su justicia no podía ser ignorada. Inmediatamente, Josías envió a consultar al Señor a través de la profetisa Hulda, una mujer de Dios que vivía en Jerusalén. Ella confirmó lo que Josías temía: sí, el juicio vendría sobre Judá por tantos años de idolatría, pero por causa del corazón humilde del rey, por su arrepentimiento sincero, Dios retrasaría su ira durante su reinado. Entonces, Josías actuó, convocó a todo el pueblo, sacerdotes, levitas, líderes, hombres, mujeres y niños. Todos se reunieron en el templo, y el rey mismo leyó en voz alta el libro de la ley. No dejó que otros lo hicieran. Él, el rey, tomó la responsabilidad espiritual, y allí, delante de Dios y del pueblo, hizo un pacto. Prometió seguir al Señor con todo su corazón, obedecer todos sus mandamientos, y no apartarse jamás. El pueblo, conmovido, se unió al pacto. Fue un momento de renovación nacional, una revolución espiritual, un avivamiento real.
Josías no se detuvo, ordenó una limpieza aún más profunda de todo vestigio pagano, quitó a los sacerdotes idólatras, destruyó los lugares altos que aún quedaban, derribó los altares que Salomón había construido para sus esposas extranjeras, limpió cada rincón del reino, y luego celebró la Pascua, la gran fiesta de liberación, una Pascua como no se había celebrado desde tiempos del profeta Samuel. Todos los levitas se santificaron, las familias se unieron, los sacrificios se hicieron según la ley, el pueblo comió la Pascua, y por un momento, Judá volvió a ser lo que Dios soñó que fuera, una nación santa. Josías reinó con justicia, sabiduría y temor de Dios. En toda la historia de los reyes de Judá, ninguno antes que él mostró un corazón tan sensible, una obediencia tan radical, y un compromiso tan profundo con el Señor. Pero como toda historia humana, también tuvo un final. A los 39 años, Josías oyó que el faraón Necao de Egipto marchaba al norte, por el valle de Megido, en guerra contra Asiria. Aunque no estaba involucrado, Josías decidió enfrentarlo. Salió a la batalla sin consultar a Dios, y en ese campo de guerra, una flecha enemiga lo alcanzó, gravemente herido. Lo sacaron del campo, pero no sobrevivió. El rey justo, el reformador, murió joven, y toda Jerusalén lloró. Incluso el profeta Jeremías escribió lamentos por él, y sin embargo, su legado nunca murió. Josías fue más que un rey, fue un restaurador, un joven que rompió con la maldición de su linaje, que eligió obedecer a Dios cuando todos se habían alejado, que levantó la verdad cuando todo estaba en ruinas. Su nombre quedó grabado como ejemplo eterno de lo que significa buscar a Dios con todo el corazón. Su historia es un recordatorio eterno, no importa cuán joven seas, ni cuán corrupto haya sido tu pasado o tu familia. Si buscas a Dios sinceramente, Él puede usarte para transformar una nación,